Desde el punto de vista universitario, es imprescindible contar con un marco teórico metodológico para hacer análisis político, porque análisis político no es opinología. Dijimos la sesión anterior que así como recomendamos pasar de la palabra gobernabilidad a gobernanza, tener una visión más horizontal de súbdito y autoridad a tener una visión mucho más horizontal de participación ciudadana. Así también dijimos que la palabra que ha dominado los siglos XIX, finales XX, principalmente ideología, hoy la mencionamos como actitud porque las actitudes se evalúan, se miden, se desglosan, así como decimos cuáles son las actitudes políticas de los jóvenes según los estudios que hemos visto, cómo es la participación de la población mexicana en las votaciones federales, en las locales, en las municipales. Estos son estudios que están sembrados, basados en evidencia, no solamente opinología de algunos periodistas que pueden ser muy buenos, pero que si no nos aportan un marco teórico y un marco epistémico, entonces no estamos en el terreno científico. Voy a compartir la pantalla para presentarles a ustedes a un autor que ya tenían que tener muy bien visualizado para nuestra bibliografía, y este autor, a ver si lo tenemos aquí. Uy, estoy aquí, no sé qué pasó. Aquí, ¿por qué? A ver. Muy bien, aquí tenemos, este autor lo habíamos ya mencionado numerosas veces por su análisis del sistema político, justamente así se llama, a framework, lo voy a poner un momento aquí en pantalla, a framework for political analysis, the political system y la vida política, ajá, la forma de preguntarse sobre la ciencia política y el Estado. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 libros, 5 textos clásicos de este politólogo canadiense. Es David Easton. Aquí tenemos su foto en primer plano porque luego no tenemos claro quiénes son las personas, de dónde vienen, qué centros dirigieron, y creemos que cualquier nombre pesa lo mismo en el análisis de la ciencia política. Bueno, pues vemos que es un autor bastante contemporáneo, fallecido en 2014, y vemos que es uno de los textos que tenemos como referentes para ver las entradas y las salidas en esta caja llamada sistema político, en donde lo que nos interesan son los patrones y los flujos, así como la calidad de la retroalimentación para ver qué calidad o qué capacidad de respuesta tienen las soluciones propuestas, qué piezas están jugando y cuáles son las soluciones. Y frente a este autor vamos a ver a un joven politólogo que nos presenta este texto, análisis de los sistemas políticos y del comportamiento, porque no nos interesa tanto como en la religión qué piensas, sino lo que haces con lo que piensas y lo que dices. Entonces, otro de los textos que tenemos como punto de partida, que tenía que estar en nuestras fuentes selectas, es este texto, Teoría y Métodos de la Ciencia Política. Por eso hemos estado insistiendo en la lectura de la evidencia, de los datos duros, que tiene que ver con la forma nueva de analizar la política menos subjetiva o pseudofilosóficamente. Si se fijan, justamente los capítulos 7 y 8 se centran en los métodos quali y los métodos quanti. Así como en el derecho abusamos de decir que usamos métodos cualitativos, en la ciencia política lo importante son estos métodos cuantitativos, como lo vimos en el análisis de la noción de actitud presentada por las diferentes enciclopedias que analizamos en las sesiones pasadas. Muy bien, aquí tenemos una guía de lo que es la buena ciencia y la mala ciencia,
y pues tiene que ver con no tener ningunos controles, con la malinterpretación y sobre todo, pues con los conflictos de interés, digo lo que me conviene, no digo lo que no me conviene, o me meto en el terreno vago de las ideologías y peor aún, no defino mis conceptos centrales. No sé ni cómo voy a analizar esto. Muy bien, antes de entrar con retrotraer algunos de estos métodos cuantitativos usados en las ciencias políticas, ni duda cabe que vamos a eh, analizar el texto que les mencionaba, porque la pregunta que hacíamos hace un momento, que para algunas y algunos de ustedes puede significar de una o de otra forma eh, como un ejercicio aparte, que no tiene nada que ver con nuestra materia, dice el dicho que el que es buen gallo, buena gallina, donde quiera canta, y entonces si no sabemos cómo explicar algo que nos interesa, pues menos aún algo que nos interese menos o que tenga, digamos, una predominancia de interés académico. Voy a compartir la pantalla. Es muy importante que podamos ser capaces de decir cómo analizar el sistema político mexicano. Y así como dijimos, líneas del tiempo, tenemos también primero que definir qué entendemos por sistema y por pensamiento sistémico, qué es lo que podemos entender por política y comportamiento político y por la parte, digamos, geodemográfica, que sería lo que consideramos identitariamente como México y lo normativamente geográfico como México. Así que podemos decir que hay una república mexicana en todos los chicanos que trabajan en Estados Unidos. ¿Hay una identidad mexicana similar a la nuestra o es diferente? Vamos a compartir la pantalla para analizar y hacer con cronómetro la revisión preliminar de este texto de Mohamed Saída y vamos a leer muy rápidamente. Es un texto de julio de 2023, es decir, que es una recientísima publicación y nos dice aquí, primer parte o fase del artículo, el abstract. Luego las palabras claves y luego veremos los 10 apartados que tiene este artículo. Entonces dice, este artículo académico pretende analizar el sistema político y el comportamiento enfocándonos en las intricadas relaciones entre las estructuras políticas y las acciones individuales en esos sistemas, estructuras políticas y acciones individuales, examinando factores claves que influencian este comportamiento como los marcos institucionales, las ideologías, contextos culturales, los estudios sobre la dinámica compleja en estas alrededor del mundo, es decir, que son constantes que no solo afectan a Egipto o Australia, sino que se pueden usar para analizar cualquier sistema político mexicano. Y luego dice, esto lo haremos a través de una revisión general de la literatura relevante y estudios de caso. Aquí están mis fuentes, mi metodología, y habla de la naturaleza multifacética o multidimensional del comportamiento político en varios sistemas. Palabras claves que no pueden faltar: sistema político, comportamiento, instituciones políticas, grupos de interés, elecciones y medios. Entonces, así es como podemos analizar el sistema político mexicano. Entonces, nos hace una introducción, apartado 1, instituciones políticas y estructuras. Por eso empezamos con leyes fundamentales de Tena Ramírez para nuestras líneas del tiempo. Luego continuamos con las actitudes, ideologías que conforman una cultura política de los estudiantes, de los sindicatos cañeros, de la juventud mexicana, actitudes, ideologías y cultura política. Esta es otra cuestión. Grupos de interés y participación política. ¿Cuánto abstencionismo hay en cada tipo de elecciones? ¿Quiénes participan más?
¿Quiénes participan menos? ¿Cuál es el núcleo duro de cada partido, grupo, corriente o asociación? Ajá. Contextos socioculturales. ¿Votan igual o participan igual las comunidades indígenas y rurales en el norte de México que en el sur de México? Nos vamos al poder y el comportamiento político, es decir, en el espacio público. ¿Cuántas asociaciones? ¿Cómo varía el flujo de miembros de cada partido político? ¿Cuántos partidos políticos hay en cada sistema? ¿Cuál es su flujo de alianzas? ¿Cuál es el margen de flexibilidad para esas alianzas? Y cómo se presenta esto que mucha gente denomina el chapulinaje, el brinco de un sistema, de un partido a otro. No me aceptas como candidato aquí, me voy al otro. Y no me importa si opinan o consideran algún punto contrariamente, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, no me importa. Aquí prohíben, aquí permiten, yo me cambio igual de partido. Y tenemos, obviamente, los medios y la comunicación política, cómo se da. Hay comunicación, hay alguna reglamentación en la comunicación gubernamental o no la hay. A partir de las mañaneras de este régimen y su forma de conducirse, habría que reglamentar algo. ¿Hay alguien que quiera hacer una tesis o una investigación sobre esto? ¿O la persona más poderosa de un país puede convocar y decir lo que sea, cuando sea y en los tiempos que sea? Obviamente, otro punto de analizar los sistemas políticos es sus sistemas de partidos y de elecciones. Entonces, así hablamos de unipartidismo, bipartidismo, multi o pluripartidismo y los tipos de elecciones. Muy importante con Josefina Zoraida poder tener este factor como elemento de análisis de un sistema político. ¿Las elecciones han sido periódicas? Sí o no. ¿Las elecciones se han suspendido? Sí o no. ¿Por qué motivos? ¿Quién ha suplido la labor del legislativo? ¿En qué niveles se llevan a cabo elecciones? Periodicidad de las elecciones. Y entonces tenemos una suerte de elementos objetivos de análisis de un sistema político. Muy bien, aquí tenemos otro elemento, el análisis comparativo. ¿Cuántos tipos de democracia hay? ¿Cuáles permiten tales o cuáles resultados? ¿Ese contexto de esas prácticas es viable en el contexto de las prácticas de otro país? Sí o no. ¿En cuántos países hay órganos autónomos que regulen las elecciones que sean exitosos? ¿Cuánto dinero se dedica a esas instituciones? ¿Cuántas facultades y cómo las ejerce cada uno de estos órganos? Bueno, esta es una forma de hacer un análisis comparativo de los sistemas políticos. Y aquí, dentro de esto que llamamos la cultura política, específicamente nos interesa mucho saber la capacidad de los grupos de interés que estaba por aquí, o me lo brinqué, no sé si me lo brinqué, pero sí tenemos un punto específico, no solo de los partidos, sino de los grupos de interés. Aquí está. Yo creo que me lo brinqué, grupos de interés y participación política. Desde mi punto de vista y desde la teoría feminista, es un elemento muy importante para hacer análisis de los sistemas políticos mexicanos. En donde la ciudadanía no participa, pues es evidente que los abusos se incrementan, porque al saber que no hay controles ni resistencias por parte de la ciudadanía, pues entonces la élite política, que ese es otro de los puntos de análisis, cuántas élites existen, qué capacidad de movilización tienen esas élites, de recambio, desde cuándo existen, el análisis de los apellidos y las familias que han estado en el poder, el grupo o las constelaciones de mitos y de héroes de cada sistema forman parte también de la cultura política. Así vemos que tenemos ya al final, en este artículo, le llaman conclusiones. En la mayoría de los artículos recientes ya se llama discussion. Ajá. Entonces, aquí vemos que
de las 14 páginas de este documento, 2 de ellas son de bibliografía. Y aquí encontramos, sin duda, a David Easton, el Framework for Political Analysis, obra clásica de 1965, con el esquema que ustedes tendrían que poder elaborar de memoria en un examen parcial. Muy bien, tenemos a otros autores que por supuesto son desconocidos para la mayoría de los estudiantes de Derecho y que no concuerdan con los 3 o 4 nombres que se mencionan siempre de Bobbio y de Sartori. Aquí vemos que hay revistas, hay revistas especializadas, hay textos muy recientitos de 2023 que bien vale la pena ver que con esta bibliografía nosotros podemos ya hacer una evaluación de decir, ¿me interesa leer esto o no? Tiene algunos clásicos, David Easton es el clásico, pero si se fijan, la mayoría de la bibliografía es muy reciente. Para mí, esto ya sería un indicador que vale la pena hacer una revisión del texto, pero no vemos específicamente en la bibliografía ningún informe, ni un informe de la ONU, ni de la UNESCO, ni de la OCDE, con lo que yo ya puedo decir en menos de 3 minutos si es un enfoque basado en evidencia y si tiene esta parte factual que nos interesa en el análisis político. Entonces, aquí tenemos la publicación y aquí lo remarqué, lo están viendo en la pantalla, los 10 elementos que analizamos, que podemos verlos junto con esto que sería la pregunta de examen, elabora el modelo de análisis del sistema político de David Easton y cita al menos 2 de sus obras principales. Aquí tenemos los 10 apartados y esta es la forma en cómo puede o sugiere este estudioso analizar el sistema político mexicano. ¿Qué te dice? Aquí están 10 elementos con su intro y su discusión. Aquí están estos elementos que te lo pone desde el abstract, así que es una pregunta de examen que tú tendrías que poder responder. ¿Cómo analizar el sistema político mexicano? De acuerdo con David Easton, tal, tal, tal. ¿Cómo analizar el sistema político mexicano desde Mohamed Saida? Y estos son los puntos. Si tú no tienes la capacidad de hacer esta revisión preliminar, lo que digas podrá ser muy interesante, pero carece de una base científica de lo básico. Entonces, antes de irnos a nadar 10,000 metros en crawl o en todos los estilos, hay que empezar por lo básico. Saber flotar. Aquí, para saber flotar en el pensamiento crítico, necesitamos tener claras las estructuras, el marco epistémico, los indicadores fundamentales de la fuente, saber que es una fuente primaria especializada y que la forma de analizar la perspectiva teórico-metodológica nos presenta estos puntos claros de análisis que sin duda tenemos que poder identificar en nuestras palabras clave. Estas son 2 diapositivas que tiene que cubrir su trabajo final. Marco epistémico y palabras clave tendrán que ser muy claramente diferenciadas. A ver si puedes buscar rápidamente por allí, Carlos, un ejemplo en donde tenemos la diapositiva que distingue índice analítico de palabras claves. Índice analítico es un índice de categorías en forma alfabético que no vamos a repetir en las palabras claves. Las palabras claves pueden ir en un orden no alfabético de acuerdo a la importancia de esa categoría de análisis en nuestro estudio. Si yo le quiero dar más importancia a sistema político, lo puedo poner antes, aunque vaya con ese sistema político, que método cualitativo. A lo mejor lo puedo poner al principio en mis 5 o 10 palabras claves. Hay editoriales que te ponen límite a las palabras clave. Dicen, no puedes ponerme más de 5 palabras claves, así que elige las más importantes. Y esto se puede corroborar con una búsqueda de minería de datos para saber si esa es una palabra clave y para eso les recomendé, ahorita vamos a ver si lo puedo proyectar en pantalla,
herramientas de la inteligencia artificial. Ajá. Como esta que tenemos aquí, lo estoy poniendo en pantalla. Esta se llama Word Counter, es contador de palabras, que claro que yo lo tengo en mi Word. En mi Word yo puedo ir a información y ver ahí el número de palabras, pero este Word Counter no solamente tiene, aquí lo estamos viendo, yo metí un texto y le pregunto, ¿cuántas palabras tiene? 1195 y son 8200 caracteres. Bueno, pues eso podría no interesarle a nadie, pero aquí vemos el nivel de lectura, dice, es de un graduado de universidad o posgrado. Nos dice el tiempo de lectura y el tiempo para leerlo, de lectura sin hablar y de lectura en voz alta. Pero además nos dice el número de oraciones, de párrafos, y nos dice aquí en la densidad de las palabras claves cuáles son las palabras. Estas las puedo yo retirar y decir cuáles son las palabras de contenido, de análisis más importantes. Entonces, tenemos una serie de herramientas como si tuviéramos a 20 secretarias expertas que ni conocemos ni utilizamos. Entonces, aquí vemos cuánto ponemos un texto y podemos saber cuánto tiempo de lectura, si es que tenemos una lectura universitaria de comprensión, y cuánto tiempo nos llevaría leer tal o cual discurso, tal o cual programación, ahora que van a hacer su hoja resumen, es un buen elemento. Entonces, hasta aquí estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo analizar el sistema político y por qué es muy importante proporcionar un marco epistémico y, desde luego, un marco teórico metodológico? Y sin más, vamos a entrar muy rápidamente, por lo menos a efectos de que tengan ustedes una idea de el texto base que nos puede servir para agregar el día de hoy en la bibliografía, que es este texto que trabajamos en Teoría General del Estado con énfasis en ciencia política, que es el texto de David March y Jerry Strockett. Entre estos dos capítulos, bueno, pues asimismo, una de las diapositivas que tiene que tener su trabajo para poder estar publicado en la revista de Ciencia Jurídica y Complejidad es la genealogía. Y en la genealogía tenemos que decir quién es el autor o autora y por qué es importante, qué trabajo ha tenido, qué premio ha tenido, qué trayectoria ha tenido. No se trata de una mera secuencia de fechas. Se trata de poner en negritas, por ejemplo, en este caso, publicaciones. Y entonces lo ponemos en negritas. Publicaciones que venimos, aquí decimos 90 artículos y capítulos en libros. Y entonces en cada diapositiva tenemos que apuntar con negritas. David March es un político británico vivo que no solo ha estudiado, sino ejercido la política, por lo cual podemos nosotros definitivamente validar que es una fuente selecta. Muy bien, también tenemos a este otro autor que es Jerry Strocker, politólogo británico, distinguido por estudios en gobierno local, lo ponemos en negritas, en la Universidad de Southampton, y que ha escrito, aquí lo ponemos, más de 20 libros y 70 artículos en negritas, y luego dice, actualmente está en una investigación sobre cómo afronta el gobierno situaciones adversas, también sobre el desencantamiento político. Aquí, si ponemos comillas, tenemos que poner exactamente la página o el referente, y si no, la marcamos en negritas. Ajá, y nos habla de ciertas democracias. Las de Arabia, no, porque ni siquiera son democracias, democracias occidentales. Nos vamos a lo que hemos estado enfatizando en este seminario, el poder ciudadano y las estrategias del poder ciudadano para alentar esa supervisión de la ciudadanía. Y luego aquí dice claramente, fundador de la chair, aquí está, of the new local government, aquí ya dijimos que está trabajando temas de gobierno local, ya lo habíamos puesto por aquí,
Ajá, aquí ya lo habíamos puesto, miren, gobierno local, aquí está, Chair of New Local Government, y aquí otra cosa, la fecha. Desde esta fecha, hace 20 años, ha fungido como consejero del gobierno británico. Ahí tengo mis negritas, ya marqué. Lo ideal sería que yo pusiera la página donde investigué esta información. Entonces, aquí vemos que lo que llama aquí autores, genealogía de las y los autores. En este caso no tenemos los titulotes gigantes para llenar espacio y la letrita pequeña. Ahí ya lo tenemos y luego podemos seguir con otras autoras, es Fiona Devine y William Miller, todos ellos con una trayectoria importante. Muy bien, aquí a efecto de que tengan por lo menos una perspectiva general de los métodos cualitativos, pues tenemos la observación, que puede ser participante o no participante, abierta o encubierta, y los múltiples tipos de entrevistas, entrevistas individuales a expertos, grupales, lo que se llaman también focus group en términos generales. Entonces, nosotros siempre decimos que la investigación jurídica es cualitativa y con esto queremos entender que es una investigación subjetiva. Pues no, el tema de los métodos cualitativos se tiene que explicar de manera abierta. ¿Qué estoy observando? ¿Cómo lo estoy observando? ¿Cómo lo estoy definiendo? Y no estar cambiando de conceptos conforme cambio de calcetines, sino ir manteniendo una homogeneidad. No se trata de ir cambiando de conceptos conforme cambiamos de posición o nos vamos dando cuenta de algunos aspectos que complementan nuestras afirmaciones iniciales. Muy bien, hablaremos en otro momento de los tipos de observación, pero lo importante aquí es que si tú vas a hacer una investigación sobre la política universitaria y quiénes son los estudiantes que participan para contender para consejeros universitarios o para consejeros técnicos, tu investigación tenga bases objetivas y científicas. No le vas a preguntar a tus 5 amigos para que te contesten lo que tú quieres. Entonces, la observación tiene que tener muy claros los conflictos de interés y que la investigación no tenga sesgos, que tú puedas claramente establecer estos dos extremos. Por eso los artículos en Estados Unidos tienen al final una manifestación. Manifiesto que mi artículo no tiene conflictos de interés, es decir, que ni favorezco a nadie, ni quiero perjudicar a nadie, ni tengo un interés específico relacionado con lo aquí expuesto u observado. Y la observación participante no quiere decir que tus intereses se mezclen de tal manera emocional y afectivamente que tiendas a ver lo que quieres ver. Estoy estudiando un grupo de personas, de estudiantes, compañeros que están participando para contender en una elección, en una convocatoria a consejo técnico. Muy bien, pues ya me involucré tanto con ellos que solamente voy a decir aspectos positivos y me voy a callar los negativos y no voy a exponer ciertas cuestiones. Bueno, pues ya no estoy haciendo observación participante, ya estoy saliéndome de los parámetros científicos de una investigación. Con esto, entonces, tienen ustedes bastante claridad en cuanto a que ni siquiera las entrevistas son, voy a entrevistar con cualquier pregunta a cualquier persona. Tengo que tener previamente elaborados los guiones y piloteados. A ver, mis preguntas se entienden porque tú, pues te entiendes sola o solo perfectamente, pero se trata de que cualquier persona con el vocabulario que vas a emplear te pueda comprender y tenga claros los conceptos claves que tú les estás preguntando. Entonces, no importa si es a profundidad, que si es con un experto, que si es con cualquier ciudadana o ciudadano, tienes que tener un guión, tienes que tener piloteo, tienes que tener constructos o conceptos bien definidos para podérselos explicar a la gente y tener la claridad de la diferencia entre preguntas abiertas, preguntas cerradas y que tengamos muy claramente la posibilidad de ajustar esas herramientas. Muy bien, en cuanto a los métodos cualitativos,
es muy importante tratar de mantener una transparencia en cuanto a la forma en cómo definimos y percibimos la problemática sin sesgar o contaminar los resultados o las perspectivas que puedan ser vertidas en una posible entrevista o encuesta de opinión. Lo voy a dejar aquí porque ya nos remitiremos a las posibles críticas o los límites de estas metodologías, así como las principales, digamos, ventajas de estos métodos cualitativos. Vamos a hasta aquí preguntar si hay alguna duda, si está claro cuáles son los objetivos y las preguntas de hoy y los productos que ustedes tendrían que desarrollar. De cada cuestión, un pequeño ensayo para responder distinguiendo las respuestas por línea. No meter en un solo párrafo 5 ideas y que esas ideas sean demasiado superficiales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nos vemos. Hasta luego, nos vemos el martes. Tengan listo su material. Abrazo. Chao.